Saludos jóvenes, esta es la clase entonces número 2 de Zoom que fue hecha el día 3 de junio en la mañana. Y lo que vamos a analizar entonces acá en esta clase es ondas, pero aplicado a sonido. La clase primera de sonido. Recordemos que lo que es una onda. Piensen lo que es una onda. Una onda es una perturbación, ¿cierto? En un medio determinado, donde las partículas del medio comienzan a oscilar. Ahí tenemos, para tener una visualización, tenemos los platillos, generan energía. Esa energía entonces se va a desplazar por el medio, en este caso el aire, en forma de ondas mecánicas. Y por lo tanto a esas ondas mecánicas que se desplazan por el aire, nosotros le llamamos sonido, se transporta a través del aire, como digo, y el sonido es una onda longitudinal. Hay que recordar la aplicación de todos los otros conceptos previos, ahora aplicado a la unidad de sonido. Ya apareció algo nuevo, no nuevo, nuevo en este caso, pero ya lo habíamos visto, que el sonido es una onda longitudinal. Objetivos de la clase. Aquí tenemos los objetivos de la clase. Reconocer el sonido como una onda mecánica, los orígenes del sonido y sus características físicas. Y número 2, propiedades del sonido. Propiedades del sonido, pero que hacemos un símil para poder comprenderlo mejor con los conceptos de parámetros de onda que ya hemos visto en la unidad anterior. ¿Qué es el sonido? Es la pregunta que nosotros nos podemos hacer. Y el sonido es una onda mecánica, ¿cierto? De características longitudinales. Onda mecánica, ¿por qué? Veamos, porque necesita para poder trasladarse, para poder desplazarse, un medio en el cual desplazarse. Es longitudinal porque las partículas de ese medio, cuando la onda llega a la partícula oscila en la misma dirección de la propagación de la onda. Y luego, como dice acá, que se propaga, ¿cierto?, el sonido en un medio determinado, como el aire. El sonido no solamente puede, las ondas de sonido no solamente pueden desplazarse en el aire, sino que pueden desplazarse en el aire, ¿cierto?, en el agua, en el fierro, en la madera, en el concreto, en el vidrio, etcétera. En casi la mayoría de los materiales. Ahora, que se desplace mejor en unos y peor en otros, bueno, ahí están las diferencias. Que en un material la onda de sonido puede desplazarse en un corto eh, distancia y luego desaparece porque su energía se disipa, y en otros medios puede avanzar grandes distancias con poca disipación de energía. Bueno, esa es otra característica del medio en el cual la onda de sonido puede desplazarse. Resumiendo, el sonido es una onda mecánica entonces de características longitudinal que se propaga generalmente, lo que nosotros vamos a considerar, se propaga por el aire. Es una onda mecánica, necesita un medio para poder desplazarse. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres trenes de onda. Un tren rojo, otro tren negro y un tren azul. Nótese que el tren de ondas azul se desplaza hacia la derecha, el tren de ondas negras se desplaza hacia la izquierda y creo que el rojo también se desplaza hacia la izquierda. Estas ondas que se desplazan unas a la derecha y otras a la izquierda son ondas transversales. ¿Por qué son ondas transversales? Porque las ondas se desplazan horizontalmente, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero las partículas del medio por el cual la onda se está desplazando oscilan hacia arriba y hacia abajo transversalmente a la dirección de la onda. Por eso que la onda recibe el nombre de onda transversal. Tenemos tres ondas transversales. Las partículas del medio oscilan de arriba hacia abajo, pero la onda se desplaza horizontalmente, a la izquierda o a la derecha. En cambio, el sonido, como tenemos un diagrama aquí abajo, una especie de simulación, el sonido no, es una onda longitudinal. ¿Por qué se llama longitudinal? Veamos, esta barra roja representa el aparato generador de onda de sonido. Puede ser la garganta en la laringe de una persona, puede ser una cuerda de guitarra, puede ser cualquier instrumento musical, una bocina, una sirena, etc.
esa, ese instrumento, ¿cierto? Le entrega esa fuente generadora de energía, le entrega la energía a las partículas, en este caso del aire, que están simuladas aquí como bolitas, ¿cierto? O esferitas de color negro. Perfecto. La fuente de energía entonces de onda sonora le entrega energía a cada una de ellas, pero cada una de ellas oscilan hacia la derecha y a la izquierda cuando pasa la onda y vuelve a su situación, a su posición original. La onda de sonido se ve claramente que se desplaza hacia la derecha, pero cada partícula del medio oscila no verticalmente arriba hacia abajo, sino que horizontalmente a la derecha y después a la izquierda y llega a la situación, a la posición de equilibrio. Entonces, cuando las ondas, cuando el medio oscila en la misma dirección en que se dirige la onda para llegar nuevamente a su posición de equilibrio en la partícula, esa onda se llama longitudinal. La onda característica longitudinal es el sonido. Aquí, por ejemplo, volvemos nuevamente al mismo concepto. Aquí tenemos una onda que se está desplazando hacia la derecha. Es una onda transversal. ¿Por qué transversal? Porque las partículas del medio, imagínense el medio como los puntitos rojos y también los puntitos negros, si usted se fija, en cualquiera de los puntos rojos mejor, fije su atención en cualquier de los puntos rojos. Vamos a fijarnos en este punto rojo. Cuando la onda llega, el punto rojo baja y sube. Esa es una oscilación. Baja y sube. Es decir, la onda se desplaza horizontalmente, pero las partículas del medio oscilan transversalmente a la dirección de la onda. Por eso que esta onda se llama transversal. Una situación como la que ya vimos anteriormente, diferente a la anterior, es la onda de sonido, donde las partículas al oscilar no oscilan de arriba a abajo, sino que de izquierda a derecha. Fíjese en cualquiera de las esferas negras, aquí estoy indicando con el cursor, esa esferita negra. Cuando la onda lo alcanza, la esferita negra se va a la derecha y después a la izquierda y vuelve a la posición de equilibrio. La oscilación es longitudinal. La onda también es longitudinal. Por eso que esta onda de sonido se llama onda longitudinal. Bueno, aquí tenemos un diagrama, un dibujito, donde la fuente sonora es una bocina que genera entonces energía, que esa energía se transmite y se conduce, ¿cierto?, a través de las partículas o las moléculas del aire, ¿cierto?, generando ondas transversales de sonido. Estas llevan bastante energía o pueden llevar poca energía, depende de la energía entregada y de las ciertas características del medio y de la energía entregada por la fuente, que va a llegar de alguna u otra manera, ¿cierto?, en el mejor de los casos, a nuestro aparato auditivo. ¿Qué pasa ahora si tenemos un despertador, ¿cierto?, tapado por esta campana de vidrio transparente y le quitamos todo el aire que está dentro de la campana? Bueno, cuando el despertador funcione, ¿cierto?, se active y comience a generar, ¿cierto?, ondas mecánicas o vibración, ¿cierto?, el sonido no, no puede ser escuchado, no puede ser oído por una persona fuera de la campana, porque entre el reloj y la persona existe el vacío, no existe un medio por el cual puedan las ondas, ¿cierto?, de sonido viajar desde el despertador hasta la persona. Por lo tanto, el despertador va a ser accionado, pero una persona fuera de la campana nada va a escuchar. El sonido entonces no se propaga por el vacío. Evidentemente, el vacío significa vacío, no existe ninguna materia y por lo tanto el sonido, como es una onda mecánica que necesita de un medio para poder desplazarse, no encuentra ese medio porque está el vacío y por lo tanto la onda de sonido no viaja. Aquí tenemos fuentes sonoras. Bueno, las fuentes sonoras clásicas son los instrumentos musicales, los de cuerda, los de percusión, los de viento,
Aquí tenemos un cencerro, qué sé yo, un clave y una batería. Bueno, todas son fuentes sonoras, fuentes donde se genera energía que se transmite a las moléculas al medio del aire para generar lo que se llama ondas de sonido. Por ejemplo, aquí tenemos una niña tocando la guitarra. Las cuerdas es el material o la maquinaria esencial o fundamental, en este ejemplo al menos, donde se generan fuentes, es realmente una fuente de ondas, fuentes de energía. La cuerda entonces oscila porque está siendo percusionada por los dedos de esta niña, ¿cierto? Y por lo tanto la energía es entregada a las moléculas del aire, y que como son ondas mecánicas, necesitan de esas moléculas la energía para poder transmitirse y conducirse. En ondas longitudinales, el sonido son ondas longitudinales, son viajeras el sonido. La voz humana es otro ejemplo. Aquí tenemos un esquema de laringe, ¿cierto? Las cuerdas vocales, las más rosaditas son las cuerdas vocales, ¿cierto? Bueno, los pulmones hacen presión en forma de aire con la laringe, donde están las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales oscilan, ¿cierto? Generando entonces la emisión de energía que va a estimular a las moléculas del aire, formando ondas de sonido, que es la voz, sale de la garganta a la boca y hacia afuera. Propagación por el aire, de tal manera que pueda llegar al receptor esta onda de sonido y pueda establecerse una comunicación. Características del sonido. Las características del sonido son el tono, la intensidad, el timbre y la duración. Estas son las palabras que nosotros vamos a ocupar y usted debe ocupar y debe utilizar. No utilizar otras que se establecen, que son o sinónimos que son utilizados generalmente en el ambiente de la composición musical y otros, pero en física usamos tono, intensidad, timbre y duración. El tono de un sonido está relacionado con la frecuencia de oscilación. Frecuencia. De tal manera que, de acuerdo al tono, existen sonidos graves y también sonidos agudos. Los sonidos graves son de baja frecuencia. Aquí tenemos un tren de onda, tenemos una baja frecuencia típica de un sonido grave. Aquí abajo tenemos un tren de onda de alta frecuencia, muchas ondas por segundo, ¿cierto? De alta frecuencia, por lo tanto tenemos un sonido agudo. El pito, ¿cierto? Usado en las canchas de fútbol, genera una onda de sonido de alta frecuencia, es decir, son sonidos agudos. Pero la bocina o la sirena de un buque generalmente, ¿cierto? Genera ondas de sonido de baja frecuencia, por lo tanto se caracterizan por ser sonido grave. Aquí, por ejemplo, tenemos dos trenes de onda, uno de alta frecuencia, el rojo de arriba, ¿cierto? Típico de un sonido agudo. Y abajo tenemos un tren de onda, ¿cierto? De baja frecuencia, pocas ondas, ondas más grandes, y además pocas por segundo, típicas de un sonido grave. Por ejemplo, acá tenemos las notas musicales de do en una escala musical, de do al do siguiente. Fíjese, la nota do tiene 261 y fracción Hz de frecuencia. La nota re 293 va subiendo. La nota mi 329 Hz, fa 349, sol do 392 y así sucesivamente hasta llegar el do siguiente de la nota más alta de la escala superior, 523 Hz. Cada nota musical, en una escala determinada musical, cada una de las notas tiene su frecuencia de oscilación típica. Muchas veces se llama al tono agudo o grave, se le llama altura del sonido. La altura del sonido es una expresión que no se usa mucho en física, sino que se usa el tono. El tono del sonido es grave o agudo. Un sinónimo es altura. Es para conocerlo nomás, no lo usemos. Por ejemplo, acá, el tren de onda Ha es de alta frecuencia. Este es un tono
agudo, un sonido de tono agudo. El C, el tren de ondas, tenemos muy pocas ondas, baja frecuencia, tenemos un tono de sonido grave. Y el tren de ondas B es una situación intermedia entre los dos. La otra característica del sonido se llama intensidad del sonido. Algunos también le llaman volumen del sonido. Cuando usted tiene una radio y alguien dice, ay, sube el volumen de la radio, sube el volumen de la tele, o baja el volumen de la tele, etc., se refiere a la intensidad del sonido. Bueno, la intensidad del sonido depende de la amplitud de las ondas. Aquí dice de la frecuencia, también depende de la frecuencia, pero vamos a dejar la frecuencia a un lado. De la amplitud. Recuerda que lo que es la amplitud es la longitud que existe desde el eje neutro hasta el punto más alto o el punto más bajo de un modelo ondular. Por ejemplo, acá tenemos 3 trenes de onda, A, B y C. ¿Quién tiene mayor amplitud? El tren de onda C. Tiene mayor amplitud, gran altura y gran valle. Esta onda, entonces, el tren de onda C es de gran intensidad. Me fui. Ya. El tren de onda C, ¿cierto? El tren C de ondas tiene mayor amplitud. El que tiene menor amplitud o menor energía, la amplitud también es relacionada a la intensidad con la energía. La onda A es de menor energía o amplitud. Repito, la onda C es la mayor de las tres, de gran energía. Y la onda B tiene amplitud media, intensidad media, energía media, entre A y C. Timbre. ¿Qué es el timbre? Cuidado con esto. Ya vimos anteriormente, voy para atrás, que cada nota musical, por ejemplo, cada nota musical tiene su frecuencia de oscilación típica y característica. El Do, 261, el La, 440. Cada nota musical tiene su oscilación, ¿cierto? Su frecuencia determinada, como lo vemos en esta tabla. El timbre está relacionado con eso. Cada sonido, cada nota musical está comandada por una sola frecuencia, ¿ya? Como una sola onda. Pero los instrumentos musicales, nuestra voz y la mayoría de los sonidos no son tan limpios, no son y no muestran una sola onda. Muestran, por supuesto, una sola onda general, grande, característica. Pero esa onda general, característica, está acompañada de numerosas ondas secundarias llamadas armónicos. Por ejemplo, acá la onda fundamental es la onda aquí amarilla, pero tiene dos onditas que acompañan o armónicos. Eso le entrega a la onda mayor general fundamental ciertas características llamadas timbre. Por ejemplo, lo que está representado aquí puede ser la nota La. La onda amarilla esta es la nota La pura. La nota La pura que puede dar un diapasón. Un instrumento, ¿cierto? Para que dé ondas puras. La nota La. Pero esta puede ser la onda La de un violín. O la onda La o la nota La de un piano. O la nota La de una flauta. Es la misma nota La, pero para cada instrumento tiene sus propios armónicos y por lo tanto la nota La de un violín suena diferente a la nota La de una flauta, suena diferente a la nota La de una guitarra. Es la misma nota, pero debido a que tienen armónicos diferentes que lo acompañan, dado por la estructura del instrumento, por la madera, por el metal, etcétera, por la caja de resonancia, viene acompañado con otros armónicos, la nota La, que lo hace característico del instrumento. Por lo tanto, diferentes instrumentos tocando la misma nota, uno se da cuenta claramente de que no suenan igual. Siendo la misma nota, tienen un timbre diferente y esa diferencia se llama timbre. Aquí tenemos una expresión, tenemos un dibujo. Por ejemplo, la nota La en un diapasón es esta onda que está acá, limpia, única. Eso es muy raro. Por eso que existe ese instrumento llamado diapasón,
para producir ondas limpias. Aquí tenemos una sola onda limpia. ¿Dónde está? Ahí está. La nota La, entonces. Pero en la flauta la nota La no es la misma. Fíjese la onda como es. Va acompañada de otros armónicos. En el violín la nota la misma nota, va acompañada de varios otros armónicos. Y el gong tiene también la nota La, pero tiene varios armónicos. Por lo tanto, siendo la misma nota, diferentes instrumentos generan diferentes armónicos debido a sus características de construcción y genera lo que se llama el timbre. Y eso hace bonito a los instrumentos musicales. Sería bastante fome que todos los instrumentos musicales fueran finos y sonaran con la misma nota. Eso es una monotonía sería una monotonía muy desagradable. Realmente el mundo sonoro no es fino, sino que es variado. Por lo tanto, tiene una onda fina fundamental, general, pero va acompañado con diferentes armónicos. Eso es lo que define el timbre. Es lo que decía yo, el diapasón es un instrumento para afinar guitarras, generalmente en la nota La o en la nota Mi, ¿cierto? Generan una onda clara, precisa de la nota. Imaginemos que fuera la nota La, pero la misma nota La, producida por el violín, va acompañada de otro armónico y le da su propio sonido de La de violín. En el caso de la flauta, tenemos la misma nota La, pero va acompañado con otro armónico y por eso uno puede darse cuenta que es la nota La de una flauta. Y así sucesivamente con otro instrumento. El timbre, entonces, es propio para cada instrumento. Aquí dice, el timbre de un diapasón, un violín y una flauta dulce, el perfil característico de cada instrumento varía de acuerdo con la nota musical interpretada. Bueno, es la misma nota musical, aquí la definición está un poco extraña, pero que es la misma nota musical, pero va acompañada de otros armónicos y por lo tanto le entrega una característica propia al instrumento en cuestión. Duración del sonido, finalmente. La duración del sonido no hay ningún problema. Aquí tenemos 3 trenes de onda. El tren A, ¿cierto? Un sonido muy corto en tiempo. B, un sonido un poco más largo. Y el tren de onda C es un sonido de mayor longitud. En ese sentido no hay dificultad. Mientras más tiempo esté sonando, ¿cierto? Tenemos la duración del sonido está en relación al tiempo. Las cualidades entonces del sonido que hemos visto, la altura, la duración, la intensidad y el timbre. La altura entonces, nosotros no la utilizamos, usamos tono, agudo, grave o medio. La duración puede ser largo o corto, la intensidad débil o fuerte, tiene que ver con el volumen, tiene que ver entonces con con la amplitud. El tono agudo, medio, grave anteriormente tiene que ver con la frecuencia y el timbre tiene que ver con lo armónico que acompaña a la onda fundamental en cada instrumento. Ya, y a modo de cierre de la clase, podemos decir lo siguiente: el sonido se identifica como una onda longitudinal que se desplaza en un medio como el aire y le da las características de onda mecánica. Y las cualidades, aquí decía cualidades, no caulidades, del sonido son el tono, intensidad, timbre y duración. Y esa sería la clase, jóvenes. Se va a subir una guía al aula virtual que usted debe responder y debe subirla a la misma aula virtual en el tiempo que esté indicado ahí. Le recuerdo lo mismo que dije en la clase de Zoom de hoy día en la mañana, hoy día miércoles en la mañana, que se acerca la fecha entonces y que empiezan a hacerse evaluaciones. Al principio son evaluaciones formativas, pero en algún momento van a ser evaluativas, van a tener un tipo de evaluación. Así que no porque estemos haciendo clases en internet, usted debe relajarse en su orden de estudio, en su rigurosidad y en su evaluación que es necesaria. Bien, jóvenes, gracias por su atención y nos veríamos pronto. No olvide estudiar. Recuerde que el estudio va a formar y va a generar un futuro mucho más sólido que sin estudio. Y una persona preparada en un mundo actual y en el futuro
siempre va a estar en mejor pie que una persona que no está preparada y que no tiene estudio. Ya, jóvenes, nos vemos.